Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Este es el segmento de las noticias de último momento. Les doy la bienvenida. Ha fracasado una reunión en el Congreso y esto ha paralizado prácticamente las actividades legislativas. Tiene sus consecuencias políticas. La falta de dólares está movilizando a gremialistas y a choferes. Le comento además que en la frontera con Chile, los carabineros chilenos han tenido que usar armas de fuego, herir a 2 bolivianos que estaban robando vehículos e intentando trasladarlos a territorio boliviano. En Santa Cruz ha tenido éxito una reunión de algunos partidos políticos en busca de la unidad para las próximas elecciones. Esto y mucho más. Empecemos por lo político. Cacho, ¿qué tal? Bienvenido, un abrazo. ¿Y qué pasó en el legislativo? Hola Amalia, hola amigos del planeta. La cosa no está nada bien en el legislativo. Ayer se realizó una reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca con los presidentes de las cámaras, los jefes de bancada y los representantes de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Extrañamente no ha participado en primer lugar el señor Israel Guaitari, el presidente de la Cámara de Diputados, quien está siendo acusado e investigado por presuntos actos de corrupción. Fue una reunión que no tuvo destino. Se planteó otra vez por parte de Andrónico Rodríguez y varios representantes de las oposiciones la necesidad de un pronunciamiento del órgano legislativo ante esta especie de avasallamiento del órgano judicial a través de una sala constitucional de Pando. Propusieron incluso la posibilidad de una ley corta para que se reactive el proceso de selección de candidatos. El vicepresidente no hizo ningún esfuerzo, por lo que dicen los participantes en la reunión, y terminó sin ningún tipo de pronunciamiento, sin ningún tipo de acción concreta, y por tanto ellos mismos declararon que esto fue un fracaso. Poco después, minutos después, David Choquehuanca ordenó la publicación de un comunicado oficial de la vicepresidencia que establece lo siguiente: se exhorta, dice este comunicado, al Tribunal Constitucional Plurinacional, vale decir a los prorrogados del Tribunal Constitucional, a que aceleren la dictaminación de una resolución que dé por bien hecho o rechace este fallo de la Sala Constitucional de Pando. Por tanto, estamos de alguna manera sometidos, o sea, el legislativo se sometió al Tribunal Constitucional y por tanto van a esperar la decisión que tome este conjunto de magistrados prorrogados sobre este caso que paralizó el proceso de selección de candidatos. La información que tengo señala que este comunicado, ese contenido fue propuesto en la reunión y que toda la oposición se negó a avalar, solicitarle a un tribunal de facto que acelere su trabajo. Ese fue el punto central, es decir, no vamos a aceptar reconocer a los prorrogados. Se le exigía a Choquehuanca convoque a una asamblea del legislativo para considerar precisamente las 2 leyes que rechazan el prorroguismo y que ratifican la independencia del poder legislativo para continuar adelante con la selección de candidatos para la elección judicial. Choquehuanca escucha, ¿no? Le entra por acá y le sale por acá y no tomó ninguna decisión. Fruto de eso es que la bancada opositora, las bancadas opositoras se levantaron, incluyendo la fracción evista, se levantaron, abandonaron la reunión. Después de esto es que Choquehuanca saca este comunicado como si hubiese sido aprobado en esa reunión y no lleva más firma que la de él, ¿no? Es decir, es una vía también de facto de
que el poder legislativo, que es él, no es el poder legislativo, todos los diputados y senadores, sino el presidente del poder legislativo, que es el vicepresidente, reconoce a los de facto y les ruega, por favor, que adelanten su resolución para destrabar la selección de candidatos. Es decir, una maniobra burda, tan burda que el expresidente Rodríguez Belcé le hace una exhortación a Choquehuanca, diciéndole, por favor, convoque a esta asamblea de una vez y vamos a destrabar de una vez la elección judicial. Es que el Poder Legislativo no tiene por qué pedirle permiso a dos prorrogados para poder hacer su trabajo, Cacho. Aquí hay una intervención de facto. En los hechos, el Parlamento está clausurado, está cerrado, porque no le dejan hacer su trabajo. Las puertas están abiertas, pero esas son las puertas físicas. En el contenido, Arce Catacora y David Choquehuanca han logrado el primer paso sustancial hacia una dictadura, que es la clausura del poder legislativo. Pues la gente no se da cuenta, Cacho, no nos afecta en la vida cotidiana, que esté cerrado, abierto, que legisle, que existan elecciones judiciales. No es una cuestión esencial para el ciudadano y por eso no hay una protesta callejera ni una irritación popular a propósito de esto. Pero es muy grave, es un paso esencial hacia una dictadura. Si no hay elección judicial, no es posible pensar en una elección nacional, ¿no? En vano estamos hablando de candidato único, de elecciones internas abiertas, en fin, cuando Arce Catacora está dando zancadas hacia la dictadura. Y en dictadura, si es que convocan a elecciones nacionales el 25, será una formalidad, porque será simplemente un proceso para ratificar al candidato del oficialismo. Elecciones limpias y democráticas, con un legislativo cerrado, con prorrogados en el Poder Judicial, es imposible que exista, Cacho. Esto es muy grave lo que está aconteciendo en este momento a nivel de la superestructura, a nivel de los poderes, que no le afecta mucho a la gente. A la gente lo que le interesa, y eso es lo que está generando movilización, es la falta de dólares. En los hechos, lo que hay que esperar es la decisión del Tribunal Constitucional prorrogado en torno a la decisión de la Sala Constitucional de Coija. O sea, ¿dónde se va a consumar este atropello al órgano legislativo? Es cuando se emita esta resolución, porque no creo que diga algo distinto que no sea ratificar los términos del fallo de esta Sala Constitucional de Pando, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso? Eso supone mandar a foja cero todo el proceso. Ni siquiera es irse al vicio más antiguo, ¿no? Es rehacer todo. ¿Qué supone ese rehacer todo? Es que no va a haber elecciones judiciales, porque se ha desfasado todo el calendario y no puede haber en un mismo año varios eventos electorales, porque para este año está prevista las elecciones primarias de los partidos, tal como está señalada en este momento la ley. Y el 2025 está prevista la realización de las elecciones generales. Por tanto, esto va a irse a después del 2026, porque el 2026, según lo que establece la Constitución, es la elección regional, la de gobernadores y alcaldes. Y ahí, entonces, estamos pateando la bola, digo, estamos como país, pero en realidad el gobierno está pateando el balón hasta el 2027, tal como ha venido denunciando Evo Morales en sus intervenciones. Por tanto, ¿qué queda? O sea, vamos a tener prorrogados mínimamente hasta el 2027. Y ya el país ha empezado a darse cuenta los tipos de fallos que emiten los prorrogados. Está en sus manos también el tema del decreto 5143. Así se ha abrogado, tendrán que emitir algún pronunciamiento. Entonces, la cosa está complicándose
Y yo creo que la claridad que hay que tener es que no habrá elección judicial, por ya no da el tiempo, se ha desfasado todo el cronograma, incluso el Tribunal Supremo Electoral tendrá que emitir un pronunciamiento diciendo que está por fuera de su control y por tanto no habrá las elecciones judiciales y otra vez estaremos bajo el control de estos magistrados que están actuando de facto, usurpando funciones de quienes deberían haber sido ya elegidos el año pasado, ni siquiera este año, el año pasado deberían haber sido elegidos los magistrados de justicia. Tú dices bien, Cacho, pero lo esencial, al margen de elección judicial, es la intervención a las actividades legislativas. No son dos prorrogados que están manejando el país, no, es Arce Catacora el que a través de los prorrogados está manejando la clausura del Congreso, porque es una clausura de facto, ¿no? Cuando el legislativo no puede hacer su trabajo, porque Choquehuanca no llama a una asamblea de legislativo, se niega a hacerlo, y Choquehuanca reconoce a el gobierno de facto en el Poder Judicial. En fin, es todo un andamiaje. A mí la duda no es la elección judicial, eso no me preocupa. A mí me preocupa que este es el paso esencial, necesario, indispensable para que Arce Catacora también se prorrogue por la misma vía, porque el legislativo no pudo, porque no hay ley de convocatoria de elección nacional, y como los del legislativo no hacen su trabajo, y no hacen su trabajo porque él se lo impide, porque sus prorrogados se lo impiden, porque de hecho han clausurado las actividades del legislativo, entonces es muy posible que no hayan elecciones el 25 y que al igual que los magistrados también haya una prórroga de Luis Arce Catacora. Y ahí vamos, ¿viste? Ahí vamos al objetivo que tienen ellos, un objetivo estratégico de Cuba, de Venezuela, de Putin, que es no soltar la manija en Bolivia. Eso es lo que me preocupa, ese es el gran peligro. Hay que esperar. A mí me parece muy importante lo que diga esta resolución del Tribunal Constitucional respecto a la Sala Constitucional. Porque la Sala Constitucional dice que se han violado los derechos de una representante indígena. Ese es un poquito el argumento que está utilizado la Sala Constitucional. Si eso ratifica el Tribunal Constitucional Plurinacional de que ha habido violación de los derechos, entonces está de alguna manera convalidando todo una especie de distorsión del proceso, porque la señora quedó eliminada por incumplimiento de requisitos, no por su condición de postulante de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces se está destruyendo todo. Va a ser una bomba que va a caer sobre el país. Yo creo que eso va a detonar ya la movilización de los sectores que en este momento están pasivos, están viendo que la cosa no está tomando un cariz de peligro desde el órgano legislativo, desde el... Entonces, hay que esperar el contenido mismo de esta decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional. Pero mientras esto está sucediendo en el oficialismo y que quizás complementando el panorama global de lo político, en las oposiciones las cosas se están moviendo mejor de lo que se pensaba. Ayer hubo la reunión en Santa Cruz de la Sierra. De los 6 precandidatos convocados han asistido 4. Asistió don Vicente Cuellar y su representante, estuvo don Chali Bert, estuvo Agustín Zambrana y Amparo Vallivian. No pudo asistir Antonio Sarabia, que él vive en Estados Unidos, no mandó un representante, y tampoco asistió Rodrigo Paz, que parece que hubo una desinteligencia en la convocatoria. Pero además han estado dirigentes políticos, estuvo don Zvonko Matković, que horas antes confirmó que también estuvo en la reunión de Washington. Zvonko Matković había estado en representación
creemos en este seminario, dicen ellos, que se produjo en Washington. Samuel Doria Medina también confirmó que estuvo en ese seminario, y entonces se han desatado varias reuniones, la reunión de Washington, la reunión de Santa Cruz y eventualmente la reunión de La Paz prevista para la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que han acordado? Un documento de 6 puntos que va a ser hecho público en las próximas horas por estos 4 precandidatos, consultando la opinión también de Saravia y de Rodrigo Paz. Y la idea, por lo que han comentado, es convocar a la construcción de la unidad para una nueva Bolivia, así le han llamado ellos a su documento. Entonces habrá que esperar qué es lo que dicen en el detalle ya del documento, cuáles serán los mecanismos para construir esa unidad, pero lo que ha dicho don Zvonko Matković es que van a tratar de enlazar, digamos, a los tradicionales, entre comillas, con los emergentes, entre comillas, y ver si ahí encuentran un mecanismo que sea aceptado por todos para elegir una eventual candidatura de unidad. Muy bien. ¿Podemos pasar a otro punto, si me permites? Sí, adelante. Bueno, Cacho, yo quiero tocar un punto muy cortito, muy particular, casi muy personal. La prensa en general, a nivel mundial, pero en Bolivia en particular, solo sobrevive con el apoyo y el respaldo de sus propios lectores o su propia audiencia. Y yo quiero agradecer profundamente y de corazón a aquellos que aportan para que siga funcionando Cabildeo. Yo creo que sin el apoyo, sin el respaldo, y cualquier monedita nos sirve, cualquier aporte que llega a través del QR que está en el periódico Cabildeo Digital en la web o en las redes sociales de Cabildeo, pues hubiera sido simplemente llegar hasta aquí. Son muchos años de asfixia económica, pero muchos años. No es que solo el gobierno nos ha retirado la publicidad, eso lo damos descontado, sino que el gobierno hace tal presión sobre los sectores privados, inclusive sobre ONGs, sobre cualquier fuente de financiamiento, que simplemente no podemos subsistir como se subsistía antes. Si no era el gobierno, porque no tenemos ningún vínculo con el gobierno y menos un grado de dependencia, que es lo que ellos exigen, pues había un millón de otras posibilidades, bancos privados, empresas, etc. Bueno, nadie pone publicidad en medios independientes. ¿Por qué? Porque los persiguen. Inmediatamente aparece una publicidad en Cabildeo Digital y resulta que los agentes del servicio de impuestos le aparecen al auspiciador, ¿no? Al publicista, y siempre le van a encontrar algo. En fin, es un riesgo tan grande que nadie, desde el punto de vista comercial, puede respaldarnos. Entonces es solo la gente que nos aporta mes a mes. Cualquier aporte a nosotros nos sirve, porque en una economía de guerra que venimos sosteniéndola desde el año 2011, tal vez un poquito, sí, 2011, pues ya nos hemos acostumbrado a sobrevivir raspando la olla, ¿no? Pero logramos raspar la olla gracias al aporte de nuestros seguidores en las redes sociales. Yo quiero agradecer de corazón a algunas personas que quiero leer sus nombres para que sepan que los tomo muy en cuenta y que les agradezco de corazón el aporte que nos dan. No daré el nombre completo porque nadie quiere ser identificado, pero al leer su nombre, si la persona nos está oyendo, va a saber que yo le estoy muy agradecida, ¿no? Viviana, María René, a los hombres les diré por el apellido, Saravia, Elizabeth,
Hopfner, es un apellido raro, María René, Gloria, Canaviri, Alcira, bueno, doña Alcira es regular, es la financista de Cabildeo, es un amor de gente, doña Alcira, mil gracias. Gamarra, Anita, muchas gracias. Lazo de la Vega y Barrientos. Los más destacados porque son los firmes de cada mes. Mil gracias. Eso quería decirles, aprovechar este espacio. Podemos pasar ahora a las movilizaciones sociales a consecuencia de la falta de dólares. Cacho. La abrogación del decreto 5143 no ha sido suficiente para los gremialistas. Están todavía en pie de movilización y este viernes se van a marchar en varias ciudades del país. En La Paz está convocada la marcha a partir de las 9 de la mañana, partiendo del Cementerio General. Me imagino que van a marchar hacia el Ministerio de Economía, o intentarán quizás llegar a la Plaza Murillo, ¿no? La idea es que tienen ellos es que se abrogue otro decreto más y una ley, un proyecto de ley que autoriza a la aduana y a los, digamos, a las fuerzas que luchan contra el contrabando, llegar incluso a los mercados de expendio de supuestos productos ingresados al país por la vía del contrabando, ¿no? Cosa que no está en otras leyes, es un proyecto de ley nuevo que intenta atacar ya el lugar de destino de estos productos de contrabando, ¿no? Porque pasan por varios puntos no autorizados en las fronteras y llegan a los mercados. Incluso se habla de que llegan a los supermercados de las grandes ciudades. Bueno, se están movilizando y además le han añadido a su pliego de peticiones el exigir que se solucione la falta de dólares, porque también es un sector que trabaja con la divisa estadounidense para el tema de las importaciones, pagos por la llegada de productos, en el caso si estos fuesen traídos de manera legal. Bueno, es una serie de peticiones y para el lunes se está programando un eventual bloqueo de la ruta La Paz-Oruro. Todavía eso no ha sido confirmado, ha sido anunciado pero no confirmado, y entonces veremos cómo discurren las marchas que se van a realizar en el país, pero fundamentalmente aquí en La Paz, donde está, digamos, la fuerza mayor de los gremialistas, y seguramente también en Santa Cruz habrá una movilización parecida. Sí, los gremialistas lo explicaron con toda claridad. Dicen, acá en Bolivia circula el boliviano, pero fuera de Bolivia son los dólares. Y en Bolivia no producimos ni una aguja. Entonces tenemos que traer todo lo que se consume en Bolivia del exterior. Y para eso necesitamos dólares. Ahora podrían comprar los dólares en el mercado negro, pero tal vez para la cantidad demandada, que son volumen de importación, que es mayor al de la exportación, no alcanzan los dólares. Pero no solo eso, sino que, por supuesto, el dólar negro es más alto que el oficial. Bueno, si un televisor antes costaba, ponle 1.000 bolivianos, si traes con un dólar más caro puede costar $1.500 o 1.500 bolivianos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se hacen problema? Porque la demanda, Cacho, es muy frágil. No es que los ingresos van a ser lo suficientemente reajustados como para que la gente soporte el ajuste de precios, ¿no? No hay un margen muy grande, la demanda es frágil, porque los ingresos en Bolivia son muy bajos. Entonces, no es que el importador puede subir nomás los precios a los niveles que le den la gana, porque la demanda no lo va a resistir, ¿no? Porque no hay el suficiente ingreso como para poder seguir comprando lo de antes. Y yo te quiero poner un ejemplo personal que me toca
en carne viva, que son los medicamentos. Los medicamentos han subido en promedio 25% los importados y más de 5% los nacionales, que también van a subir porque tienen insumos importados. Tuve que ir a comprar unos medicamentos para una infección. Cada pastillita, Cacho, 23 bolivianos. Cada pastilla, 23 bolivianos. Para 4 días, 2 pastillas por día, que fue la receta del médico, 180 bolivianos para una infección de rutina, ¿no? En general, con los medicamentos que tengo que consumir mensualmente, regularmente, que tienen que ver con presión arterial, etcétera, que es una dolencia muy generalizada, bueno, se me fueron 500 bolivianos en medicamentos. Es muy alto, ¿no? Si siguen subiendo los medicamentos, tendré que dejarlos de tomar. Y yo creo que a esa disyuntiva se enfrenta muchísima población. Entonces es una situación en la que el grueso de los ingresos estará destinado a los alimentos y en los alimentos a lo esencial. Entonces va a bajar el consumo y va a aumentar la pobreza. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que el sueldo que tenía el gobierno, que era el que le permitía financiar las importaciones, garantizar la circulación de los dólares, etcétera, ese sueldo ya no hay, que es el sueldo que le daba la exportación de gas. Ya hemos insistido en ese tema. No hay dólares y este es un problema que está creciendo y que sí va a generar muchísimas movilizaciones. Mucho más que el cierre del Parlamento, que los prorrogados, que cualquier otra cosa que a la gente no le afecta directamente, pero que sube el precio del pan, que no haya gasolina, porque la gasolina parece poquito en Navidad, hay y no hay, se prende y se apaga, ¿no? Entonces, el gobierno está bicicleteando, el gobierno está haciendo lo posible a ver si llega al próximo año. Algunos me preguntaban, ¿será que llega al próximo año? Sí, llega al próximo año. Tiene que llegar al próximo año porque tiene que enfrentar lo que Arce Catacora hizo como ministro de Finanzas y ahora como presidente del Estado Plurinacional. Hay que estar atentos a cómo se desarrollan estas marchas y si es que se llegara a concretar, a confirmar el bloqueo previsto para el próximo lunes. Cambiando el ámbito de la información, hay una seguidilla, un popurrí de notas vinculadas con la seguridad, partiendo por lo que está ocurriendo en la Academia de Policías. Se ha producido un brote de meningitis que inicialmente dio cuenta de un caso positivo de la enfermedad de un cadete, pero en la pasada jornada han subido a 4, se han tomado 35 muestras, son entonces casos sospechosos de meningitis, y en esta jornada se va a conocer el informe del INLASA para ver si hay más casos de meningitis entre los cadetes de la policía. Se ha encapsulado, no se permite el ingreso, los familiares llevan en bolsas, en lo que pueden, alimentos, barbijos y todas las cosas que necesitan las muchachas y los muchachos que están ahí en la Academia de Policías, y no se les permite salir, están todos encapsulados, están haciendo medianamente sus actividades académicas, así que hay que esperar el informe de INLASA para ver si hay más casos o se ha logrado encapsular en estos 4 pacientes la enfermedad de la meningitis, que es altamente contagiosa y tiene unas secuelas muy complicadas. Luego está el caso de las piscinas de litio. Ha sido ya aprendida la señora Paula Garapulich y va a ser sometida a audiencia de medidas cautelares. Ayer tuvo un brevísimo contacto con los medios de comunicación, porque ella está aprendida en las celdas de la Fuerza Anticrimen acá en la ciudad de La Paz, y en algún momento en el que salía, la trasladaban de oficina a oficina, logró decir que ella es inocente, que va a probar su inocencia en el proceso, que se presentó de manera voluntaria y que va a demostrar que no tiene nada que ver con la acusación de que habría cambiado el espesor de la geomembrana, de que
recibió varios contratos a su empresa, que es Gerimex. Y finalmente está lo del segundo narcopolicía, que ha sido enviado a la cárcel de San Pedro de Oruro. Finalmente se pesó la cantidad de droga que se le encontró, son 57 kilos, pero está yendo a la cárcel por un mes. En 30 días seguramente van a terminar las investigaciones, y lo que se anuncia para él y para el teniente coronel Ramírez es que van a ser dados de baja. Esto del coronel Ramírez parece una especie de cantaleta. Dicen, lo vamos a dar de baja, lo vamos a dar de baja, y sigue siendo teniente coronel de la policía, el narcopolicía que está detenido en la ciudad de Santa Cruz. Habrá que saber quién es el jefe de él, ¿no? Habrá que saber quién es su jefe. 57 kilos de un montón. Qué contraste con la detención del dirigente de las Juventudes Yungueñas, Uría, este jovencito que está preso hace 20 meses con detención preventiva, porque no hay sentencia, y mira, un narco con una detención de 30 días. ¿Sabes qué? La fiscal de Oruro dijo que no había sido el primer policía detenido con droga, sino que en lo que va del año ya son 10, para darnos una idea, ¿no? Para darnos una idea. Bueno, a propósito de policías y ladrones, el periódico La Cuarta de Chile reseña que en las últimas horas los carabineros de Chile, que tienen el control fronterizo, les llamó la atención 3 vagonetas rojas. Se acercaron para pedir identificación y los choferes aceleraron, casi atropellaron a las autoridades chilenas, y entonces cuando estaban escapando usaron armas de fuego para detenerlos. Lograron detener 2 y detener a los 2 choferes de nacionalidad boliviana. Los vehículos eran robados y estaban siendo internados a territorio boliviano. Uno de ellos, el que iba por delante, logró escapar y entrar a territorio boliviano. Entran a territorio boliviano, al otro lado no hay nadie, Cacho, no hay nadie. Entran piedra libre, carro robado, 3 camionetas rojas robadas. Están heridos, están recibiendo atención médica, pero inmediatamente después de la atención médica van a ser procesados y sentenciados en Chile. Esto parece que es pan de todos los días. Y bueno, si estamos ya en el ámbito internacional, aunque muy cerquita de nuestras fronteras, hay noticias que vienen de fuera del país. Una de ellas da cuenta de que Juan Manuel Corchado, se acordarán amigos, este investigador que fue contratado por la Fiscalía General del Estado, un investigador informático español, que resultó ser un trucho de primer nivel, porque no sé cómo llegó a ser elegido como rector de la Universidad de Salamanca, una prestigiosa universidad española, inflando su currículum. Él hacía sus autocitas, o sea, se citaba a sí mismo en sus investigaciones, obligaba a su personal a que difundan, le pongan like a sus investigaciones. Hay pruebas de que hay una investigación de 2 párrafos, había hecho una investigación que le puso un poco más y la introducción, y nunca más volvió a escribir sobre el tema. Y claro, él me imagino que se confió en que esto iba a pasar desapercibido, que la gente no iba a investigar, pero se está investigando, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España ha decidido investigar todas las trampas de Manuel Corchado, que ahora es rector de la prestigiosa Universidad de Salamanca. Esto puede ser un gran demérito, quizás hasta puede ser separado de la rectoría de esta universidad, pero es este hombre que llegó, hizo una supuesta investigación, un supuesto estudio de lo ocurrido en 2019 y concluyó de que nunca hubo fraude electoral en Bolivia en las elecciones anuladas en el año 2019. Paso a otra información alarmante. En los últimos días, Rusia, la de Putin, la invasora de Ucrania, resulta que anunció que había descubierto la reserva más grande de petróleo en la Antártida. 70.000 millones de toneladas de petróleo. Bueno, parecía que había descubierto en su
propio territorio. Hoy encuentro una noticia del Mundo de España que dice que el Reino Unido teme que Rusia trate de apropiarse de 70.000 millones de toneladas de petróleo y gas enterrados en la Antártida. Resulta que la Antártida está reclamada por 7 países, no tiene gobierno y hay un acuerdo internacional que señala que solo se permiten en la Antártida estudios científicos. Con el pretexto de los estudios científicos, Rusia mandó 2 barcos para la exploración petrolera y el Reino Unido advierte que Rusia intentará apropiarse de este territorio. Ya estamos hablando de palabras mayores, es decir, la rapiña te puedes imaginar, de la reserva petrolera más grande del mundo. Así estemos usando o intentando usar energéticos poco tradicionales, que hidrógeno, que biodiesel y lo que sea, la dependencia del petróleo todavía da para mucho y adueñarse de una reserva tan grande puede ser motivo de un conflicto mayor. La Argentina, la Cancillería argentina, ya le envió a Rusia una nota oficial diciendo: ¿qué hace usted en la Antártida? Ese territorio es nuestro, que no es todavía oficialmente argentino, pero una nota de decir: usted no puede explorar y menos explotar petróleo en la Antártida. Eso está prohibido por convención internacional, no lo puede hacer. Y detrás de la Argentina pues está Chile, que también tiene su propio interés, pero en total son 7 países que tienen partes de ese territorio, o por lo menos están litigando partes de ese territorio, pero todos bajo un consenso de que la Antártida no se toca, pero Rusia sí toca, porque Rusia hace todo lo que está prohibido. Mata civiles, bombardea residencias de civiles, fusila prisioneros, se roba miles de niños, viola mujeres, mata civiles, hace todo. Y últimamente hay una denuncia de que está usando armamento prohibido por convención internacional y lo está utilizando en Ucrania en una avanzada muy peligrosa, ya no solo en el sur, pero en el noreste de Ucrania. Está complicándose las cosas. Hay que ver también qué es lo que ocurre con lo de Gaza. Es lamentable lo que está pasando allá y no hay esfuerzo que de alguna manera logre una tregua mínima entre el ejército israelí y las fuerzas de Hamas. Siguen muriendo gente. De todo esto vamos a estar comentando en los próximos días. Hemos llegado al final del programa, así que estaremos nuevamente con ustedes, amigos, amigas, mañana en Noticias de Último Momento. Y no se olviden de ver la entrevista con Tuto Quiroga. Estamos preparando otra de estreno para el domingo próximo, pero ahora está en circulación la entrevista de Tuto Quiroga, tanto en los medios y en las redes de Datapolis como de Cabildeo Digital. Les agradezco mucho haber compartido este tiempo con nosotros y será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.